Los adinerados padres ya se habían despedido de su hija, que permanecía en coma sin responder. Un día, una joven gitana se acercó a su cama y le susurró algo al oído. Mientras tanto, Zlat estaba temblando en la puerta de la casa de sus padres, con el corazón acelerado. Acababa de regresar de otra ciudad, donde cursaba el tercer año de universidad. Le dolía el pecho de emoción mientras intentaba serenarse. ¿Seguiría sintiendo el calor del hogar que había dejado atrás hacía unos años? En silencio, giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. Los sonidos y olores familiares de la casa de su infancia la envolvieron, haciendo que pareciera como si los años que había pasado fuera se hubieran desvanecido en un instante. Zlat salió al pasillo con pasos deliberadamente suaves, pero su excitación la delataba. «Mamá, papá», gritó, incapaz de reprimir la alegría en su voz. Todo pareció congelarse por un momento. Oleg Nikolaevich y Nina Kirillovna, sentados en el salón, se volvieron incrédulos. «Dios mío». «Zlat», susurró su madre, conteniendo a duras penas las lágrimas mientras corría a abrazar a su hija. «Te hemos echado tanto de menos», añadió su padre, levantándose de la silla para unirse a ellos. La abrazó con fuerza antes de dar un paso atrás para mirarla bien, como si quisiera confirmar que realmente estaba allí. «Bienvenida de nuevo, preciosa». El pecho de Zlat se apretó con una oleada de ternura. El momento era tan vívido, tan lleno de calidez, que la dejó sin aliento. «Quería darte una sorpresa», dijo en voz baja, luchando por contener sus emociones. Sus padres la miraron con una mezcla de orgullo y alegría. Siempre habían sabido que Zlat era inteligente y decidida, pero ahora veían realmente cuánto había crecido su pequeña. Ya no era la niña juguetona y enérgica que habían criado, sino una joven con metas y una vida propia. Y sin embargo, sus corazones se hincharon de felicidad con su regreso. «Ven, cuéntanoslo todo», la instó su madre, empujando suavemente a Zlat hacia la cocina. Atravesaron el acogedor salón, adornado con fotos familiares, hasta la cocina, donde les esperaba una mesa para el té. Nina empezó a preparar té y a cortar fruta, mientras Zlat se hundía en una silla, el cansancio del viaje acababa de hacer mella en ella. «¿Cómo va todo en la universidad?», preguntó su madre, colocando humeantes tazas de té sobre la mesa y sentándose frente a su hija. «Todo va bien», comenzó Zlat, con una sonrisa de orgullo en el rostro. «He terminado el curso con las mejores notas, y los profesores están muy contentos». «Todo va tan bien como siempre», dijo su madre asintiendo orgullosa. «Siempre has sido una chica muy lista. Pero, ¿qué hay de tu vida personal?». Zlat vaciló un momento, con evidente timidez. Luego, con una pequeña sonrisa en la cara, decidió contarlo. «He conocido a un chico estupendo», dijo, con las mejillas enrojecidas involuntariamente. Nina enarcó las cejas y sintió curiosidad. «Ah, ¿un novio?». «Cuéntamelo todo», insistió, inclinándose hacia adelante con verdadero interés. Zlat sintió que se le calentaba aún más la cara, pero respondió con toda la seguridad que pudo. «Se llama Anton. Es un año mayor que yo. Es muy inteligente y atlético». Hizo una pausa y su voz se suavizó. «Creo que va en serio». Su madre sonrió con complicidad. «Bueno, parece que te gusta», bromeó suavemente. Zlat se sonrojó aún más, pero continuó con la emoción a flor de piel. «Sí, juega en el equipo universitario de baloncesto. Incluso he ido a ver un par de partidos. Tiene muchas fans, pero a mí me gustó desde el principio». Nina sonrió y abrazó a su hija. «Me alegro mucho por ti», le dijo con seriedad. «Te mereces ser feliz. Y si él te hace feliz, estoy totalmente de acuerdo». Zlat sintió una ligereza en su interior, una mezcla de alegría y alivio. Significaba mucho que sus padres acogieran su relación con tanta calidez. «¿Y cómo te trata él a ti?», preguntó Nina, con un tono suave pero serio. Zlat se lo pensó un momento antes de responder en voz baja: «Me hace regalos muy cariñosos. Es cierto que su entrenamiento le ocupa mucho tiempo, pero siempre encontramos algo de lo que hablar». «Es maravilloso que tengáis una relación así», dijo Nina cariñosamente, con los ojos llenos de orgullo.
Lo más importante es que os apoyáis mutuamente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió con un ligero chirrido y entró Oleg Nikolievich. Se quedó un momento en la puerta, escuchando la conversación. ¿De qué hablan mis chicas aquí sin mí?, preguntó con un brillo juguetón en los ojos. Estamos hablando de Anton, dijo Nina con una sonrisa, guiñándole un ojo a su marido. Ya empiezo a preocuparme de que alguien más se lo arrebate. Zlat se rió. Mamá, no te preocupes. No pasa nada. Anton es un tipo serio. Oleg se acercó y puso una mano tranquilizadora en el hombro de su hija. Lo más importante es que seas feliz, dijo con su habitual tono firme. Ya eres adulta, decidirás por ti misma qué es lo mejor para ti. Zlat asintió, mirando a sus padres. Su apoyo la reconfortó profundamente. Le costaba creer que estaba de vuelta en casa, rodeada de las personas que más quería. De repente, se fijó en la expresión ligeramente cansada de su madre. ¿Cómo te encuentras, mamá?, le preguntó en voz baja. Nina sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Un poco cansada, eso es todo. Estoy bien. Nina cogió la tetera y sirvió un poco de té, su voz teñida de suave reproche. Tú, mi niña, nunca te das cuenta de lo mucho que nos preocupamos por ti. Has crecido muy deprisa. Zlat soltó una ligera carcajada. ¿Tan rápido? Sigo siendo la misma de antes. Oleg Nikolievich se unió a ellos en la mesa y una sonrisa se dibujó en su rostro. Claro que sigues siendo nuestra Zlat, pero ahora tienes un brillo en los ojos. Te has vuelto más segura de ti misma, como alguien dispuesta a enfrentarse al mundo. Zlat cogió su taza de té y miró a sus padres. La calidez de su presencia la envolvió y su voz se suavizó. Estoy contenta de estar en casa. Después de charlar un rato en la cocina, todos se trasladaron al acogedor salón, donde la mesa estaba preparada para la cena. El suave resplandor de las lámparas y el aroma familiar del hogar llenaban el espacio. Zlat podía sentir los años que había pasado aquí envolviéndola como una cálida manta. Ya debes de tenerlo todo planeado, bromeó Oleg, con los ojos brillantes. Siempre le había fascinado cómo su hija equilibraba sus estudios y su vida personal. Claro que sí, respondió Zlat, fingiendo seguridad, y luego se echó a reír. Bueno, quizá no todo. Nina, ocupada en colocar los platos en la mesa, se unió al juguetón intercambio. Siempre has sido una persona práctica, pero tu vestuario es un mundo en sí mismo, bromeó, con un tono lleno de afecto. Zlat no pudo evitar sonreír. Su madre siempre le había parecido un ideal, una mujer estricta pero amable que sabía cómo crear calidez y comodidad en su hogar. Miró a su padre, que se acomodaba en su silla, y sintió una oleada de gratitud por aquellos momentos. Acabamos de volver de dar un paseo, dijo Oleg mientras se servía una ración de pasta. Una cena familiar es exactamente lo que necesitábamos. La conversación fluyó sin esfuerzo mientras comían, pasando a los planes de futuro. ¿Qué vais a hacer durante las vacaciones?, preguntó Oleg entre bocado y bocado. Zlat se lo pensó un momento y su tenedor se detuvo en el aire. Quiero ponerme al día con algunos viejos amigos, dijo pensativa. Quizá encontrarme con Eva. Espero reencontrarme con otros del colegio. Y, bueno, tal vez me tome un tiempo para pasear y relajarme. Su voz se entrecortó, con una pizca de emoción burbujeando bajo sus palabras. A Nina le picó la curiosidad. ¿Se trata del tipo que mencionaste antes?, preguntó, con los ojos brillantes de interés. Zlat sintió que sus mejillas se sonrojaban de nuevo y asintió con la cabeza, con el corazón acelerado ante la idea de compartir más cosas sobre Anton. Zlat asintió, notando las miradas curiosas de sus padres. Sí, dijo con una pequeña sonrisa, y es un chico estupendo. Es muy deportista y activo, siempre lleno de energía. Estar con él es fácil y divertido. El rostro de su madre se iluminó con una cálida sonrisa. Me alegro mucho de que hayas conocido a alguien que te entiende. Pasas tanto tiempo sola en la universidad. Es bueno saber que tienes a alguien que te hace feliz. La conversación tomó un giro reflexivo cuando Zlat musitó, qué rápido cambia la vida.
Lo que parecía sencillo, como las relaciones, se vuelve cada vez más complejo con la edad. Las expectativas, las emociones y las responsabilidades se hacen más pesadas con el tiempo. Sin embargo, aquí, rodeada de su familia, se sentía tranquila, como si el peso del mundo exterior hubiera desaparecido. Parece que siempre lo llevas todo tan bien, continúa Nina. Estás sobresaliendo en la universidad, estás saliendo con un chico maravilloso, e incluso te acordaste de unirte a nosotros para una cena familiar pronto. ¿En serio?, dijo Slat, sorprendida. Estaba pensando que podría ayudar a poner la mesa o algo así. Me encantaría darte una sorpresa si quieres. Consideró la idea de la próxima cena familiar. Era una tradición importante para ella, un símbolo de unión. Sin embargo, los recuerdos de sus amigos del instituto y de los tiempos más sencillos que compartieron la invadieron como una ola, llenándola de una nostalgia agridulce. Probablemente no haga planes todavía, dijo Slat, mirando a sus padres pensativamente. Pero esta noche seguro que estaré libre. Quizá me siente con vosotros. Su padre asintió satisfecho. Así me gusta. Por la noche, nos reuniremos todos. Y ni se te ocurra esconderte en tu habitación, o tendré que buscarte. Cuando la cena tocaba a su fin, Slat sintió una mezcla de emoción y añoranza. Habían pasado años desde la última vez que estuvo en casa, y su vida en la universidad estaba ahora llena de gente y experiencias nuevas. Sin embargo, la atracción del pasado, de días más sencillos y viejas amistades, seguía siendo innegable. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Slat cogió su teléfono y se sentó en la cama. Buscó el número de Eva y se quedó mirando la pantalla. Le vinieron a la memoria recuerdos del instituto, risas, secretos compartidos y un sentimiento de pertenencia que ninguna nueva amistad había sustituido. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. No dudaba de Eva, su amistad seguía intacta. Más bien, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado, de cómo la vida había avanzado sin esperarlo. Finalmente, pulsó el botón y oyó el tono de llamada. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro y, por un momento, volvió a sentirse como cuando era más joven. Hola. La alegre voz de Eva saludó a Slat en cuanto se conectó la llamada. Hola, Eva, dijo Slat, con una sonrisa dibujándose en su rostro. Estoy en casa de vacaciones. ¿Podemos quedar? Por supuesto. Tenemos que vernos enseguida. Es increíble que hayas vuelto. Deja que llame a los chicos y les avise. Slat se echó a reír y sintió una oleada de alivio. Todas sus preocupaciones y ansiedades parecían esfumarse. Genial, hagámoslo esta noche. Estoy deseando verlos a todos. Sí, respondió Eva con entusiasmo antes de colgar. Al terminar la llamada, Slat se quedó un momento mirando una foto suya con Mairen. Los recuerdos de su felicidad juntos resurgieron y pensó que algunos momentos de la vida son demasiado valiosos para olvidarlos. Volvió a colocar la foto en la pared, con una suave sonrisa en los labios, y volvió a pensar en la noche que tenía por delante. En su habitación, eligió cuidadosamente un vestido vaporoso de color rubor que acentuaba su figura sutilmente. Llevaba el pelo peinado con ligeras ondas y un toque de gloss daba un brillo natural a sus labios. Mientras examinaba su reflejo, sintió que la emoción bullía en su interior y que sus emociones reflejaban la radiante imagen del espejo. Estás preciosa, la voz de Nina rompió el silencio al entrar en la habitación. Slat se volvió y sonrió a su madre. Gracias, mamá, dijo sin dejar de mirar su reflejo. Esta noche he quedado con la pandilla. No es lo mismo que antes, pero creo que seguirá siendo maravilloso. Nina se acercó, besó a su hija en la frente y la miró con cariño. Que te lo pases muy bien, querida, le dijo en voz baja, con un tono nostálgico. Era como si recordara las innumerables veces que Slat y sus amigas se habían reunido en el café, riendo y charlando sin preocupaciones. Slat asintió, cogió su bolso y salió. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, una ligera excitación revoloteó en su pecho. No se trataba solo de ver a sus amigos, sino de reencontrarse con una parte de sí misma, una época en la que la vida era más sencilla y estaba llena de alegría sin límites. A medida que se acercaba a la cafetería,
La vista familiar de los viejos edificios, el aroma del café recién hecho y el olor de los pasteles calientes llenaron el aire. Los latidos de su corazón se aceleraron y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. No era solo una reunión, era un reencuentro con los recuerdos que la habían formado. El aroma a café y bollería fresca llenó el aire cuando Zlat se acercó a la cafetería. Una cálida luz se colaba por las ventanas y el suave murmullo de las conversaciones del interior la invitaba a entrar. Respiró hondo, se adelantó y abrió la puerta. Zlat, sonó la voz de Eva, inconfundible y llena de alegría. Al instante siguiente, su amiga voló hacia ella, envolviéndola en un fuerte y feliz abrazo. «Me alegro tanto de verte», exclamó Eva. «Hola, Eva», respondió Zlat, con una sonrisa genuina y radiante. «¿Cómo estás? Mírate. Eres preciosa», dijo Eva, dando un paso atrás para admirarla. «No sabes cuánto te hemos estado esperando. Todo el mundo está aquí». Zlat siguió la mirada de Eva y vio caras conocidas en la cafetería. En una gran mesa estaban sentadas Lilia y otras personas con las que solía pasar el tiempo, y su charla llenaba el acogedor espacio. Cuando Zlat se acercó, el grupo se levantó uno a uno, saludándola con cálidos abrazos y sonrisas emocionadas. «Zlat», gritó Lilia, tirando de ella para abrazarla. «No sabes cuánto tiempo llevamos esperándote. Pensábamos que no vendrías». Zlat sonrió, sintiendo que la tensión de sus hombros se desvanecía. «Ha pasado tanto tiempo, pero aquí estoy», dijo, echando un vistazo a la habitación. Su mirada se posó en Mairen, sentado ligeramente apartado del grupo. Parecía ensimismado, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, su expresión cambió. Sus ojos se iluminaron y se levantó, caminando hacia ella con la misma confianza tranquila que ella recordaba. «No pensé que te vería aquí», dijo Mairen mientras la abrazaba. Por un momento, el corazón de Zlat dio un vuelco. Se apartó un poco y le miró. «¿Por qué? ¿Creías que me olvidaría de ti?» «A decir verdad, sí», admitió él tras una pausa, con voz suave pero firme. «Pensé que te quedarías allí para siempre». «Bueno, como puedes ver, estoy aquí», dijo ella, sintiendo que las emociones se agitaban en su interior, mucho más intensas de lo que había esperado. Mairen le sostuvo la mirada, sus ojos escudriñándola. Había algo diferente en él, parecía mayor, más sereno, pero seguía siendo el Mairen que ella conocía tan bien. «Estás tan guapa como siempre», dijo con una leve sonrisa, sin apartar los ojos de los suyos. El corazón de Zlat se aceleró y, por un momento, se quedó sin palabras. En lugar de eso, asintió en silencio, con las emociones a flor de piel mientras la calidez del reencuentro se apoderaba de ella. El grupo, al darse cuenta de la conversación de Zlat y Mairen, se acercó a ellos con vasos en la mano. Eva levantó su vaso lleno de zumo. «Por los viejos amigos», exclamó. «Por nosotros», se hizo eco Yaroslav, alzando su propio vaso. «Y por los recuerdos», añadió Lilia, provocando una carcajada. Las copas chocaron y el cálido ambiente se animó aún más a medida que se servían copas y se compartían historias. La velada transcurrió con facilidad y el tiempo pasó desapercibido. Zlat se sentía como si nunca se hubiera ido, rodeada de caras, voces y risas familiares. El grupo charló sobre nuevas empresas, sobre cómo compaginar los estudios con el trabajo y rememoró viejos tiempos. «¿Recuerdas que siempre decías que ningún examen podía asustarte?», bromeó Lilia con una sonrisa. «Oh, qué tiempos aquellos», rió Zlat, recordando su confianza juvenil. «Supongo que tuve suerte de que todo pareciera tan fácil entonces». El grupo se rió entre dientes, y la conversación osciló entre la nostalgia y el presente. «¿Cómo te va en la universidad?», preguntó Yaroslav, dirigiendo la conversación hacia Zlat. Zlat hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es duro, la verdad. No todo sale como yo quiero, pero me las apaño. La universidad no es un paseo». «Siempre ha sido así», dijo Mairen, con voz firme mientras sus ojos se encontraban con los de ella. «¿Segura de ti misma?». Zlat asintió con la cabeza, sintiendo un suave calor en el pecho. Apartó rápidamente la mirada,
sintiendo emociones que no podía nombrar. ¿Y a ti? ¿Cómo va todo?, preguntó, desviando la conversación. Como siempre, Mairen se encogió ligeramente de hombros. Estudiando, entrenando, lo de siempre. El grupo volvió a reír, y Slate sintió que recuperaba el ritmo de aquellos días despreocupados. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ellos, más notaba los sutiles cambios. Cada uno de ellos había crecido de forma diferente, forjándose su propia vida. Sin embargo, en ese momento, Slate sintió una conexión con la persona que solía ser, una parte de sí misma que creía haber perdido. Cuando la velada tocaba a su fin, todos se levantaron para despedirse. La emoción que Slate había sentido al principio se había convertido en una agradable satisfacción. Estoy muy contenta de volver a estar con todos vosotros, dijo Slate con una sonrisa sincera. Espero que podamos repetir esto pronto. Intercambiaron abrazos y promesas de seguir en contacto. Cuando Slate salió al aire fresco del atardecer, se sintió más ligera, como si la reunión le hubiera devuelto una parte de sí misma que no se había dado cuenta de que le faltaba. Slate se quedó en la entrada de la cafetería, mientras la charla y las risas de sus amigos se desvanecían en el aire fresco de la noche. Los observó despedirse afectuosamente, con sus sonrisas iluminadas por el suave resplandor de las farolas. La noche era un poco fría, pero Slate sentía un calor interior, un consuelo que nacía de la compañía de viejos amigos. Le resultaba tan familiar, como si no hubiera pasado el tiempo y siguieran siendo las mismas personas con las que había reído, se había preocupado y había soñado con el futuro. Cuando los demás se marcharon, Mairen fue el último en quedarse. Se quedó en la puerta, con la silueta recortada contra la luz del interior, como si dudara en marcharse. Cuando los demás se perdieron de vista, se acercó y casi le rozó el hombro con la mano. «Deja que te acompañe», le ofreció, con voz tranquila pero con un trasfondo de algo más profundo. Slate levantó la vista, con un brillo de sorpresa en los ojos, pero no pudo negarse. Había algo en su mirada, algo tácito pero imposible de ignorar. «Está bien», respondió en voz baja, luchando contra un remolino de emociones. «Nunca estoy cansado cuando estoy contigo», dijo Mairen con una sonrisa amable mientras se adentraban en las tranquilas y desiertas calles. La quietud de la ciudad se sentía pesada pero íntima, el aire lleno de posibilidades y sentimientos sin resolver. Slate no podía evitar pensar que algo había cambiado, no solo en el mundo que la rodeaba, sino también en su interior. Sintió un sutil malestar, una vulnerabilidad desconocida, pero mantuvo la compostura. «¿Sabes?», empezó Mairen, con la voz más baja de lo habitual, «a menudo pienso en aquellos días, cuando estábamos juntos». Slate se detuvo en seco, sin aliento. La sorpresa y la emoción que se despertaron en su interior fueron casi abrumadoras. No se lo esperaba. «Recuerdo que propusiste un descanso», dijo con cautela, con la mirada fija en el suelo. «Fuiste tú quien estuvo de acuerdo», respondió Mairen, ralentizando sus pasos al volverse hacia ella. Sus ojos brillaban con un pensamiento indescriptible y su tono estaba cargado de arrepentimiento. «Era joven», admitió, con una voz cargada de sinceridad. «Demasiado joven, demasiado tonto para darme cuenta de lo que estaba perdiendo. Lo eras todo para mí, Slate. Pensé que necesitaba tiempo para entenderme a mí mismo, pero ahora que te veo de nuevo, sé que todo fue en vano». Hizo una pausa, sus palabras quedaron suspendidas en el aire. «¿Y si lo intentamos de nuevo?». El corazón de Slate se aceleró, las emociones que tanto había intentado reprimir surgieron de repente. La vulnerabilidad de la confesión de Mairen reflejaba los sentimientos que ella había enterrado en lo más profundo de su ser, y ahora, frente a él, ya no podía ignorarlos. A la superficie afloraron sentimientos que Slate creía haber enterrado hacía tiempo y que regresaron con tanta fuerza que luchó por contenerlos. Se detuvo, al igual que Mairen, y lo miró. Su rostro era serio, su mirada inquebrantable. Respirando hondo, Slate trató de serenarse, de ordenar sus pensamientos, aunque las palabras se le enredaban en la mente. «Mairen», empezó titubeando, «no puedes». Se interrumpió, con la voz entrecortada. «Tú y yo éramos jóvenes. Puede que entonces las cosas no estuvieran claras, pero ahora soy diferente.
No puedo volver atrás. Tengo novio. Anton. Y sabes que no voy a cambiar de opinión. Mairen se quedó quieto, como congelado en el sitio, su silencio pesado. El dolor parpadeaba en sus ojos, aunque lo ocultaba tras una máscara estoica. Zlate podía sentir lo difícil que le resultaba decir aquellas palabras, pero no podía permitirse flaquear. Había vuelto a una realidad en la que no había lugar para volver sobre el pasado. Tienes razón, dijo al fin, con la voz tensa pero controlada. Lo comprendo. Pero me costará aceptarlo. Yo solo. Quería que supieras que no me he olvidado de nosotros. Sus palabras le oprimieron el corazón. Ella asintió, incapaz de hablar. Siguieron caminando en silencio por la calle poco iluminada. Los pasos de Zlate se hacían más pesados a cada paso, su respiración se entrecortaba, como si el peso del cielo la oprimiera. Tenía la inquietante sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Cuando llegaron a su casa, Zlate se volvió hacia él, obligándose a mantener la voz firme. Gracias por acompañarme a casa. Ha sido un placer volver a verte. Mairen no respondió de inmediato, su tristeza era palpable. Finalmente, dijo, intentaré no volver a molestarte. Asintió y, sin mirar atrás, se dirigió a su puerta. El corazón le latía con tanta fuerza que sintió que reverberaba en todo su cuerpo. Sentía las piernas débiles, como si estuvieran hechas de algodón, cuando abrió la puerta y entró. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, pero no sintió alivio. Se dirigió directamente a su habitación y su mirada se posó en una fotografía que descansaba sobre su mesilla de noche. Era una vieja foto de ella y Mairen, abrazados con el telón de fondo de una puesta de sol dorada. La habían visto juntos, sentados en una azotea, cuando todo parecía tan sencillo, tan seguro. Incapaz de contener la oleada de recuerdos que se abatía sobre ella, Zlate cogió la fotografía y se la apretó contra el pecho, como si tratara de recuperar la calidez de aquel momento tan lejano. ¿Por qué has vuelto, Mairen?, susurró en medio del silencio, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no puedo olvidarte? Susurró en voz alta, con el corazón dolorido por la pregunta sin respuesta. Volvió a tumbarse en la cama y su mirada se desvió una vez más hacia la fotografía. La conversación, las palabras de Mairen, los sentimientos que había enterrado durante tanto tiempo, ahora surgían en su interior, imposibles de ignorar. Cerrando los ojos, su imagen resurgió, vívida y clara. Mairen, su voz, su presencia, todo parecía como si nunca se hubiera desvanecido. Los recuerdos, antes apagados, brillaban ahora con más intensidad, obligándola a enfrentarse a la persona que había sido, la persona que amaba, que tenía esperanzas. Pero ya era demasiado tarde. Intentó convencerse a sí misma de que todo iría bien, de que podría seguir adelante, pero era tan difícil reprimir las emociones que una vez habían sido tan reales. Era difícil admitir que, tal vez, su corazón seguía atado a Mairen. Por mucho que intentara olvidarlo, una parte de ella seguía añorándolo. A la mañana siguiente, Zlate se despertó temprano y se estiró antes de coger el teléfono que tenía en la mesilla de noche. La luz de la pantalla era brillante, y en la parte inferior había un nuevo mensaje: me encanta cómo estás. Te echo de menos. Era Anton. El corazón le dio un vuelco y sonrió, aliviando la tensión de su pecho al leer sus palabras. Odd, todo va bien. ¿Cómo estás tú? Yo también te echo de menos. Se recostó contra la almohada y cerró los ojos. Era tan fácil responder a Anton, él siempre la había hecho sentir cómoda, segura. Su relación, aunque no exenta de dificultades, era real. Era con él con quien podía ser ella misma, en quien podía confiar. Pero el recuerdo de Mairen permanecía en su memoria, sus palabras, su mirada. Se sentó en la cama, con las piernas recogidas, abrumada por la tormenta de emociones y pensamientos que chocaban en su interior. Su amor por Anton era auténtico. Lo sabía. Era el hombre con el que había construido un presente, con el que imaginaba un futuro. Pero Mairen era el hombre que había compartido con ella tantos momentos intensos y tumultuosos. Su regreso a su vida había despertado una parte de su alma que creía enterrada desde hacía mucho tiempo.
Anton estaba ahora con ella, el hombre que ella había elegido. Sin embargo, la repentina reaparición de Mairen había vuelto a encender una llama que ella había intentado apagar con todas sus fuerzas. La batalla dentro de su corazón parecía imposible de ganar. ¿Por qué no sales de mi cabeza, Mairen?, susurró Slat en voz alta, sin darse cuenta de cómo había perdido el control de sus pensamientos y sentimientos. Era como si la presencia de Mairen se hubiera filtrado en su mente y se negara a abandonarla. En ese momento sonó el teléfono. Slat no tuvo tiempo de procesar la confusión que sentía en su interior antes de que el nombre de Anton apareciera en la pantalla. Contestó rápidamente, intentando recuperar la compostura, aunque el conflicto interior seguía royéndola. Hola, cariño, la voz de Anton era cálida, pero había cansancio en ella. ¿Cómo estás? Slat tomó aire. Estoy bien, un poco cansada. Hoy me he levantado temprano. Es agradable tener por fin algo de tiempo tranquilo. Anton respondió con una pizca de cansancio, pero su tono seguía siendo reconfortante. Por cierto, ¿qué tal la velada con tus amigos? Slat se quedó paralizada. No podía contarle a Anton lo de Mairen, cómo se habían reavivado los sentimientos que creía olvidados. No podía traicionarlo, no así. Todo está bien, dijo en voz baja, su voz traicionando una pizca de distancia. Solo hemos hablado un rato. Anton no notó la vacilación. Te echo de menos, dijo, con voz suave. Me encantaría pasar todo el día contigo. El corazón de Slat se derritió. Estaba con Anton, el hombre que le daba estabilidad y confianza. Era alguien en quien podía apoyarse, alguien con quien quería construir un futuro. Yo también te echo de menos, respondió, sus sentimientos por él eran innegables. La voz de Anton se alzó, una sonrisa en sus palabras. Hagamos algo este fin de semana. Podríamos ir al campo o simplemente tomar un café. ¿Qué te parece? Perfecto, dijo Slat, sonriendo a pesar de la tormenta en su interior. Reservaré un sitio para que podamos disfrutar del día. Pero aunque la alegría de Anton llenaba sus oídos, en el fondo de su mente, una parte de ella no podía acallar la voz que le decía que las cosas no eran tan sencillas como ella quería. La sombra de Mairen aún se cernía sobre su corazón. Cuando terminó la conversación, Slat dejó el teléfono en la mesilla y se quedó mirando por la ventana. El mundo exterior parecía distante, casi vacío, mientras sus pensamientos volvían una vez más al pasado. En su corazón había sitio para dos personas, pero no podía compartir su amor. Y eso la preocupaba profundamente. Habían pasado unos días desde sus encuentros con Anton y Mairen, y su mente seguía siendo un caos. Pero hoy, decidió Slat, hoy sería diferente. Dejaría de lado la confusión, olvidaría las preocupaciones y simplemente se divertiría. Cogió el teléfono y llamó a su amiga. ¿Estás lista?, le preguntó, con una chispa de expectación en la voz, como si estuviera deseando que llegara la noche. Por supuesto, solo estoy esperando a que acabe la noche, respondió Slat con una sonrisa, aunque bajo sus palabras se escondía un atisbo de ansiedad. Quería relajarse, olvidarse de todo, dejar de lado todas sus preocupaciones, aunque solo fuera por unas horas. Cuando empezó a prepararse para la fiesta, Slat supo que esa noche era su oportunidad de escapar de su confusión interior. Por unas horas, podría dejar de pensar en los hombres de su vida. Eligió un vestido que se ajustaba perfectamente a su figura, negro y con una atrevida abertura en la espalda. Se maquilló para que su rostro resplandeciera de brillo y frescura. En el espejo, se ve reflejada, rebosante de confianza. Hoy voy a brillar, pensó mientras se daba los últimos retoques. Cuando llegó el momento, se puso los zapatos y se levantó. Habían pasado horas de expectación y ahora, por fin, estaba en la puerta de su casa. Eva la esperaba fuera del club. Slat se puso la chaqueta de cuero y salió al aire fresco de la noche. En cuanto Eva la vio, no pudo evitar exclamar, «Eso es. Vamos a rockear». Miró a Slat, admirando lo impecable que estaba. «Me apetece», respondió Slat riendo, y juntas se dirigieron al club. Nada más entrar, las vibraciones de la música a todo volumen los invadieron.
Era uno de esos lugares donde todo el mundo puede sentirse libre. La pista de baile estaba llena de movimiento y el ambiente era agradable y relajado. Las luces parpadeaban, creando reflejos brillantes en los rostros de los que les rodeaban. «Vamos a bailar», gritó Eva por encima de la música, y Zlat, sonriente, la siguió a la pista. Se perdieron en el ritmo, la música se llevó sus preocupaciones, dejando solo el ritmo y la alegría del momento. Pero cuando Zlat hizo una breve pausa para beber un poco de agua, sus ojos se encontraron con una mirada familiar al otro lado de la sala. Mairen. Su corazón dio un vuelco. Su mirada era tan cálida y atenta como siempre, igual que cuando estaban juntos. Estaba hablando con alguien al otro lado del pasillo, pero cuando la vio, su expresión cambió. Asintió ligeramente y se dirigió hacia ella. «Hola», dijo Mairen con indiferencia, aunque había cierta cautela en sus ojos, una intensidad silenciosa que Zlat no pudo ignorar. En los ojos de Mairen parpadeó cierta cautela cuando la saludó. «Hola», respondió Zlat, sintiendo que todo en su interior se congelaba por un momento. «No esperaba verte aquí», dijo Mairen, con voz cálida y tan atractivo como siempre. El corazón de Zlat empezó a latir más rápido, pero dio un paso atrás, intentando ocultar su confusión. «Bueno, pensé en descansar un poco», dijo, forzando la calma en su tono. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió Mairen, pero su mirada encerraba un significado más profundo, como si hubiera algo que quisiera decir pero no supiera cómo. «Me alegro de que estés aquí», añadió, y Zlat exhaló, tratando de ignorar la forma en que sus emociones empezaban a entrar en espiral una vez más. Sonrió, pero no fue suficiente para enmascarar la complejidad de sus ojos. Justo entonces, Eva regresó de la pista de baile y, con un guiño cómplice, miró entre Zlat y Mairen. «Dijiste que querías divertirte», bromeó Eva, lanzando una sonrisa socarrona a Mairen. «¿Estás empezando a pensar en tu ex otra vez?» «No, no lo estoy», respondió rápidamente Zlat, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Eva lo entendería, pero Zlat no estaba preparada para hablar de sus sentimientos ahora mismo. «Vale, no hace falta que lo digas», dijo Eva, pasándole un brazo por el hombro. «No hemos venido aquí a preocuparnos». Volvieron a la pista de baile, pero Zlat no podía concentrarse del todo. Aunque bailaba con desenfreno, su cuerpo sentía la presencia de Mairen en cada compás de la música. Casi podía oír su risa, sentir su mirada. Todo su ser estaba a punto de deshacerse, atrapado en una tormenta incontrolable de emociones. Finalmente, la energía que la había alimentado desde el principio de la fiesta empezó a desvanecerse y supo que era hora de descansar. Se dirigió a una mesa, se sentó y dejó escapar un profundo suspiro. La música parecía apagarse en sus oídos, sustituida por un vacío que la carcomía. Necesitada de distracción, Zlat sacó su teléfono, esperando un mensaje que la sacara del caos de sus pensamientos. Sin pensarlo, abrió el primer mensaje que apareció, pero con cada pulsación de la pantalla aumentaba su ansiedad. El peso de sus emociones parecía aumentar a medida que pasaban los minutos. Zlat sintió que el mundo se derrumbaba cuando sus ojos se posaron en la foto. Allí estaba Anton, su novio, besando a otra chica. No estaban uno al lado del otro, no, se estaban besando. El calor que sentía en su interior, el amor que sentía por él, se congeló y, en ese momento, se rompió en 1000 pedazos irreparables. Respiraba entrecortadamente, el pecho se le oprimía y las lágrimas le nublaban la vista. Se las enjugó en vano, sintiéndose completamente impotente para detenerlas. Las lágrimas fluían libremente, mezclando dolor, traición y un profundo sentimiento de desesperación. Anton, el hombre en quien confiaba, el que había afirmado amarla, la había traicionado de la forma más dolorosa. Frenéticamente, cogió su bolso, con las manos temblorosas, y corrió hacia la salida. ¿Cómo había podido hacerlo? Su mente se agitó y su corazón le gritó que estaba equivocada, que no debería haber confiado en él. El mundo que la rodeaba se sintió de repente oscuro e injusto, y no podía soportar permanecer entre gente que parecía tan despreocupada mientras su mundo se desmoronaba. Al salir, el aire fresco de la noche le golpeó la cara como una bofetada, pero no ayudó a aliviar el torbellino que llevaba dentro.
Solo agudizó su dolor. ¿Y ahora qué?, se preguntó en vano. ¿Cómo podía continuar cuando sentía que le habían destrozado el corazón? Mairen, que seguía en el club hacía unos momentos, se había dado cuenta de que algo no iba bien. Vio salir a Slat, con pasos inseguros, casi frenéticos, mientras se apresuraba a escapar. A pesar de no conocer la causa de su angustia, no pudo ignorar el impulso de seguirla, de comprender lo que había sucedido. Slat la llamó, pero ella no le oyó. La preocupación le oprimió el pecho. Algo iba terriblemente mal, pero no podía comprenderlo en toda su magnitud. Movido por la preocupación, corrió tras ella, decidido a averiguarlo. Pero justo al llegar a la carretera ocurrió algo que Mairen no podía prever. Un coche se dirigió hacia ellos a una velocidad inimaginable y Mairen no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue tan repentino, tan rápido, que sintió como si todo su cuerpo se congelara. El vehículo golpeó a Slat, que cayó al suelo, inmóvil. No. El corazón de Mairen gritó de agonía mientras corría hacia ella. Pero ni siquiera su grito desesperado para que despertara pudo deshacer el daño. Sus manos temblaban violentamente mientras buscaba su pulso, y cada segundo parecía una eternidad. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y su respiración era débil, casi inexistente. La voz de Mairen se entrecortaba, su pánico aumentaba mientras gritaba, pero no había respuesta. Sus pensamientos se dispersaron y luchó por mantener la compostura. Sin pensarlo, gritó pidiendo una ambulancia, su voz apenas audible por encima del caos. Los transeúntes se reunieron, impotentes e inseguros de qué hacer, pero nadie podía ofrecer ninguna respuesta. Mairen volvió a tomarle el pulso, nada. Cada segundo que pasaba, los latidos del corazón de Slat se hacían más débiles, su vida se escapaba como arena entre sus dedos. Su respiración se aceleró, pero no podía hacer nada. Era más que una amiga para él, pero en aquel momento parecía un sueño inalcanzable que se desvanecía rápidamente. Cuando por fin llegó la ambulancia, rápidamente trasladaron a Slat a la camilla y la llevaron al hospital. Mairen se quedó allí de pie, una cáscara hueca de sí mismo, procesando aún la pesadilla que acababa de presenciar. Su mente no podía concentrarse y sentía que su cuerpo se movía solo, como si ya no tuviera el control. De alguna manera se encontró de nuevo en el club, con el rostro pálido y el corazón acelerado. Eva, al notar el pánico que se apoderaba de él, fue la primera en acercarse. Mairen, ¿qué ha pasado?, le preguntó preocupada. Aún le temblaban las manos mientras se esforzaba por hablar. Slat, la atropelló un coche. Se la acaba de llevar la ambulancia. El rostro de Eva se tornó ceniciento. No, no puede ser. Mairen no tuvo fuerzas para consolarla, solo se volvió para marcar a los padres de Slat con manos temblorosas. Su voz salió ronca, apenas un susurro. Nina Kirillovna, soy Mairen, empezó, con las palabras entrecortadas al intentar explicarse. Slat, la atropelló un coche. Se oyó una aguda respiración al otro lado de la línea, y la voz de Nina, antes tranquila y firme, se quebró en pánico. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? ¿Está bien? Su preocupación era palpable, su inquietud se filtraba a través del teléfono. El corazón de Mairen volvió a romperse mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La han llevado al hospital. No sé qué va a pasar. En ese momento, Mairen se dio cuenta de lo frágil que podía ser la vida, de lo rápido que podía cambiar todo. Y en su corazón empezó a crecer un miedo que no le abandonaría hasta saber si Slat sobreviviría a la noche. En el sofocante silencio del pasillo del hospital, a Mairen le costaba respirar. La quietud solo se veía interrumpida por el sonido rítmico de los pasos de la enfermera, que resonaban en las paredes estériles. Estaba sentado en una incómoda silla de metal, con la mirada fija en la puerta del quirófano. Llevaba horas y horas esperando, sin más compañía que un pasillo vacío y sus pensamientos acelerados. Su mente volvía una y otra vez al momento en que había tenido a Slat en sus brazos, sintiendo cómo se le escapaba la vida en la fría calle, como el peso de su cuerpo se hacía más pesado a cada segundo. El recuerdo era como una mano invisible que tiraba de él y no le permitía escapar de aquella imagen inquietante.
Se oyeron pasos y Mairen se puso en pie de un salto. Eran los padres de Slat, su presencia a la vez reconfortante y aplastante. La voz de Nina temblaba mientras lo rodeaba con los brazos, el dolor palpable en su tacto. «Hay noticias», susurró, las palabras apenas audibles mientras luchaba por mantener la compostura. Mairen tragó saliva, con la garganta apretada por la emoción. Su corazón seguía agitado y su mente era un caos. «Todavía nada», respondió con voz ronca. «Está en el quirófano. Los médicos están haciendo todo lo posible». Nina hundió la nariz en el hombro de su marido, su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Oleg Nikolayevich permaneció estoico, pero sus ojos estaban nublados por el miedo. Abrazaba a Nina con fuerza, pero incluso él parecía perdido, inseguro de cómo hacer frente a la abrumadora tristeza. Mairen se quedó allí, clavado en el sitio, sin saber qué decir. Su propio corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que tenía que compartir la verdad. Respirando hondo, empezó a relatar los hechos. Slat estaba en el club, empezó, con la voz cargada de emoción. Nos lo estábamos pasando bien, y entonces vio algo en su teléfono. Le impactó. No sabía lo que era, pero salió corriendo a la calle. Intenté alcanzarla, pero cuando salí, la había atropellado un coche. Nina jadeó y se llevó la mano a la boca, incrédula. Oleg Nikolayevich se quedó paralizado un momento, con el rostro pálido por la impresión, antes de hablar por fin, con la voz cargada de miedo y desesperación. «¿Dijiste que había visto algo en su teléfono?», preguntó con voz casi suplicante. «¿Era una llamada? ¿Un mensaje? ¿Sabes lo que era?» Mairen negó con la cabeza, la culpa le aplastaba. «No lo sé». Ella no dijo nada, pero fuera lo que fuera, pareció empujarla a actuar. No pude detenerla. Oleg Nikolayevich exhaló profundamente y volvió la mirada hacia las puertas del quirófano. Su voz se suavizó, aunque seguía teniendo el peso de una pena no expresada. «Eres un buen hombre, Mirón. Hiciste todo lo que pudiste. Te agradecemos que estuvieras ahí para nuestra hija». El silencio volvió a envolverlos, pesado y sofocante. Los minutos se alargaban dolorosamente y cada segundo parecía una eternidad. El tiempo parecía moverse a su propio ritmo cruel, indiferente al dolor que los rodeaba, y el corazón de Mairen permanecía fuertemente apretado, esperando, deseando noticias que parecían imposibles de escuchar. Las interminables horas de espera se sentían como una lenta y ardiente agonía. El tiempo parecía estirarse sin sentido, una burla cruel de su desesperada esperanza. Cada momento parecía insoportable, cada segundo un recordatorio de la impotencia que sentían. Por fin se abrieron las puertas del quirófano y salió el médico. Su rostro era sombrío, y el corazón de Nina dio un vuelco al verle. Se levantó instintivamente, pero le temblaban las rodillas y no pudo ocultar las lágrimas que le corrían por la cara. El médico las miró con ojos cargados de compasión, pero con expresión solemne. «Oleg Nikolayevich, Nina Kirillovna», empezó el médico, con voz firme pero teñida de tristeza. «Hemos hecho todo lo posible por estabilizarla, pero ahora mismo su hija está en coma». A Nina se le cortó la respiración, el peso de las palabras se le clavó como una cuchilla. Apenas podía soportarlo. «Un coma», susurró, como si esperara haber oído mal, que hubiera algún error. «¿Cuánto durará?». El médico hizo una pausa, respiró hondo y negó con la cabeza. «Nadie puede asegurarlo. El coma puede ser de corta o larga duración. Todo depende de su cuerpo y de cómo responda. Seguiremos vigilando su estado, pero no podemos predecir si despertará o cuándo». Nina gritó, sus sollozos sacudieron su cuerpo. Su pecho se agitaba con el peso de la insoportable noticia y su mente luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. El médico los miró con simpatía, pero sus palabras eran frías y clínicas. «Es mejor que se vaya a casa y descanse. Le mantendremos informada en cuanto haya algún cambio. Puede estar segura de que hacemos todo lo que podemos». Nina no pudo soportarlo más. Se desplomó contra Oleg Nikolayevich, su cuerpo temblaba con sollozos incontrolables. Sus gritos eran crudos, el llanto desconsolado de una madre.
¿Cómo podía estar ocurriendo esto? ¿Cómo era posible que su hija, su preciosa Zlat, estuviera allí tendida en un estado tan frágil? Oleg Nikolayevich permaneció en silencio, rodeando a su mujer con los brazos. El peso de la desesperación le oprimía como una pesada piedra. No había nada que hacer, nada que pudiera cambiar la realidad a la que se enfrentaban y, sin embargo, el fuego de la desesperación ardía en lo más profundo de su ser. Mirón se mantuvo un poco apartado, sintiendo el peso del momento pero sin saber cómo ayudar. Era duro ver sufrir a los padres de Zlat, y una profunda pena le llenaba el pecho. Deseó, con todo su corazón, haber podido evitarlo, haber hecho algo para que no sucediera tan de repente. «Puedo quedarme aquí contigo, si quieres», le ofreció Mirón en voz baja, con una voz llena de auténtico afecto. «Quiero estar aquí para apoyarte, para estar con Zlat. Significa mucho para mí». Oleg Nikolayevich le miró y su mirada se cruzó con la de Mirón durante un largo instante. Había un entendimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento del dolor compartido, de un amor por Zlat que trascendía las palabras. Oleg asintió, con la voz cargada de emoción. «Gracias», dijo en voz baja. «Se lo agradecemos». Mirón permaneció en silencio, con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Oleg Nikolayevich flotaban en el aire como un peso que no podía quitarse. El médico, Sergei Leonidevich, lo había dicho todo, no podían hacer nada más por Zlat. El tiempo y la desesperación habían erosionado toda la esperanza que una vez estuvo presente en la estéril habitación del hospital. Las manos temblorosas de Nina se aferraron al banco como si quisieran aferrarse a algo, a cualquier cosa, que pudiera mantenerla con los pies en la tierra. Su mundo acababa de hacerse añicos, y la fría verdad era demasiado para soportarla. «¿Quieres matarla?», gritó incrédula, con la voz cruda por la angustia. Las lágrimas caían de sus ojos y su cuerpo temblaba por la insoportable realidad del momento. «¿Quieres matarla?», repitió, y sus palabras se perdieron en la desesperanza que ahora llenaba la habitación. Oleg Nikolayevich, de pie junto a ella, era la imagen de un tormento silencioso. Apretaba los puños, intentando no mostrar el dolor que se retorcía en su interior. Tenía el rostro sereno, pero el corazón se le partía. Toda esperanza se había esfumado, pero aún quedaba ese destello, esa última chispa de negación, que le instaba a luchar un poco más. Mirón también estaba congelado en la agonía del momento. Los observaba, impotente, mientras su mente luchaba por comprender la finalidad de todo aquello. Había esperado un milagro, había rezado para que Zlat volviera a la vida, pero ahora, allí de pie, veía su rostro pálido en la cama de la habitación contigua, tan inmóvil, tan sin vida. Se le encogió el corazón, pero no podía dejarla. Ella significaba para él algo más que una amiga y, sin embargo, sabía que este podía ser el final. El silencio que siguió fue sofocante, lleno solo con el sonido de los sollozos de Nina y el zumbido distante del hospital. Ninguna palabra podía deshacer la pena que los envolvía a todos. La despedida fue larga, dolorosa e inevitable. La idea de desconectar a Zlat de las máquinas que la habían mantenido con vida durante tanto tiempo era insoportable, pero ya no había nada que hacer. Las lágrimas seguían cayendo, cada una un recuerdo de la vida que podría haber sido, y cada una marca de un amor perdido, una esperanza truncada. El dolor de aquel momento nunca les abandonaría, nunca abandonaría a Mirón. La despedida fue definitiva y, sin embargo, se sintió como una cruel prolongación de la espera que ya habían soportado durante tanto tiempo. La esperanza que una vez había estado en sus corazones fue sustituida por un doloroso silencio, a medida que la dura realidad del destino de Zlat se apoderaba de ellos. Toda la familia, agotada por meses de espera y dolor, reunió sus últimas fuerzas para dar el último adiós a Zlat. Pero justo cuando se preparaban para lo inevitable, ocurrió algo extraordinario. Una joven gitana, vestida con ropas vibrantes y multicolores, entró en la habitación. Un velo cubría su cabeza, y sus ojos eran profundos, antiguos, como si pudieran ver más allá del velo del presente. Su presencia era a la vez extraña y familiar, inquietante y reconfortante. Los ojos de Nina se cruzaron con los de la gitana al entrar y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. La muchacha se acercó en silencio a la cama de Zlat, moviendo ligeramente los dedos como si estuviera realizando algún ritual invisible.
Se inclinó y susurró algo al oído de Slat. La habitación quedó en un silencio sepulcral, como si el mundo entero contuviera la respiración. Nina, confusa e insegura, preguntó con voz temblorosa, ¿qué le has dicho? La gitana se enderezó y sus ojos brillaron con algo no expresado. Le dije, aún no estás muerta. Su voz era grave pero firme, llena de un poder ancestral. Aún tiene que aprender que se la ama de verdad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la gitana movió los dedos y, de repente, la habitación se sintió cargada de una extraña energía. En ese momento, el médico irrumpió en la habitación, alarmado por lo que había presenciado. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo, al comprobar las constantes vitales de la paciente y notar un cambio inesperado. Apenas podía creer el milagro que se estaba produciendo ante él. Los sensores, que antes no mostraban signos de mejoría, empezaban ahora a fluctuar. ¿Qué le has dicho?, preguntó Nina, con voz temblorosa. Le he dicho que tiene más cosas por las que vivir, respondió crípticamente la gitana, con la mirada aún fija en Slat. El médico se hizo cargo rápidamente, comprobando sus constantes vitales. Es un milagro, murmuró en voz baja, mirando a Nina con una mezcla de asombro e incredulidad. Puede que recupere el conocimiento. Nina, con el corazón acelerado, se quedó paralizada en el sitio mientras la gitana salía silenciosamente de la habitación, con su presencia persistente como un suave susurro. Nina miró a través del cristal a las enfermeras que bullían de un lado para otro, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Por un momento, sintió como si el mundo hubiera cambiado, aunque no estaba segura de cómo ni por qué. Sergei Leonidevich se acercó a ella en el pasillo y le puso suavemente la mano en el hombro. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero más esperanzada que antes. No te preocupes, Nina, le dijo suavemente, con una voz llena de cuidadoso optimismo. Seguiremos vigilando su estado, pero creo que se pondrá bien. Nina, incapaz de comprender del todo la situación, asintió lentamente. Cuando el médico se marchó, volvió a la habitación con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber qué creer. Se sentó junto a Slat y acercó una mano temblorosa a la frente de su hija. El frío tacto de su piel la estremeció, pero aún así le susurró, Slat, hija, lo superarás. Estamos aquí y te queremos mucho. Nina habló en voz baja, con todo el amor y la esperanza que le quedaban. Se desahogó diciéndole a Slat todo lo que podía, esperando contra toda esperanza que su hija la oyera de algún modo. Pero seguía sin obtener respuesta. Slat yacía inmóvil, igual que horas antes, sin vida y en silencio. A Nina le temblaba la voz, pero no pudo evitar seguir hablando, como si las palabras pudieran bastar por sí solas para traer de vuelta a su hija. Y entonces, Mirón entró en la habitación. Mirón estaba solo, con el rostro marcado por el dolor y la nostalgia. Se acercó a Slat, con el corazón oprimido por las palabras que no había pronunciado. Suavemente, le cogió la mano, su voz apenas un susurro. No te he dicho cuánto te quiero. Te quiero. No quiero vivir sin ti, Slat. En el momento en que sus palabras rompieron el silencio, ocurrió algo milagroso. Los ojos de Slat se abrieron. Fue como un rayo de luz que atravesaba un túnel oscuro e interminable, un rayo de esperanza en las profundidades de la desesperación. Se esforzó por hablar, con voz débil pero llena de emoción. Nina, de pie al otro lado de la habitación, contuvo la respiración mientras la escena se desarrollaba ante ella. Los ojos de Slat se cruzaron con los suyos y, por primera vez en meses, hubo un destello de reconocimiento. Sergei Leonidevich, al oír el grito de vida, entró corriendo en la habitación. Inmediatamente comprobó los monitores y parpadeó con incredulidad. Las lecturas eran imposibles, pero habían cambiado. Miró a la familia con asombro en los ojos y una sensación de maravilla en la voz. Nunca había visto algo así en mi consulta, dijo, con un tono lleno de confusión y asombro. No puedo explicarlo, pero, es real. Slat permaneció tumbada, con la mirada fija en los rostros de su familia, la confusión aún evidente en su expresión, pero también algo más, la vida volvía lentamente a ella. Nina estaba de pie en la esquina de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas de pura alegría.
Tras meses de desesperación, por fin había recuperado la esperanza. Unos días después, cuando Mirón volvió a visitarla, Slat habló por fin. Su voz era débil, pero las palabras contenían todo el amor y la gratitud que guardaba en su interior. «Te quiero», susurró suavemente, sus ojos se clavaron en los de Mirón. Las lágrimas que llenaban sus ojos eran imparables mientras él la cogía de la mano, sus dedos temblaban como si temiera perderla una vez más. En ese momento, Mirón comprendió algo profundo. No era solo un milagro, era un milagro nacido del pozo más profundo del amor. Su amor la había sacado del borde de la muerte y ahora, de pie a su lado, sabía que todo lo que había buscado en la vida lo había encontrado en ella. Le besó la mano con suavidad y luego guardó silencio, sabiendo que las palabras no podían captar el milagro que habían presenciado. Su amor había sido el puente entre la vida y la muerte.